Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos cómo conectar con el músculo. Bien, hago este vídeo porque un suscriptor me comentó el otro día que a raíz del vídeo de los straps, que a él le había ayudado mucho el hecho de usar los straps para poder conectar así con el dorsal, etcétera, etcétera. Bien, el hecho de la conexión mente-músculo, que esto igual algunos no lo conocen, los que ya llevamos algo de tiempo sí, es simplemente el ser capaz de poder activar ese músculo en concreto a medida que estamos realizando la repetición, ¿no? Que tú estés haciendo, bueno, las extensiones de cuádriceps es muy obvio, ¿no? Porque vais a notar el quemazón, pero quizá haya algún otro músculo en concreto, sobre todo pasa con los empujes, por ejemplo, la parte de pectoral o de los hombros, que no notamos del todo el ejercicio, que hay que ser muy conscientes, hay que estar muy pendientes de cómo activamos para que haya esa conexión mente-músculo y de esa manera pues podamos atacar más fibras o que por lo menos en nuestra cabeza estemos visualizando que estamos rompiendo un poco más de fibras y nos ayude luego a poder regenerar mejor mediante el descanso y poder supercompensar y generar más masa muscular. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer para mejorar eso? Bien, os voy a decir un par de tips y sobre todo os voy a explicar por qué en unos músculos cuestan más que en otros, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de los músculos que se encuentran en la cara anterior del cuerpo, vamos a decir, pues cuádriceps, vamos a decir la parte del abdomen, la parte pectoral, la parte de los hombros, incluso los bíceps, cuesta bastante menos en relación a los de la cadena posterior, lo que sería la cara posterior, sí, la cara B, ¿no? Cuesta mucho más pues conectar la parte femoral, la parte del glúteo, la parte zona baja, ¿no? La zona lumbar e incluso la parte de la espalda. Sobre todo la espalda, porque sí que es cierto que la espalda pues se considera dentro de los grupos musculares de mayor tamaño y por otro lado, al ser del torso se suele entrenar como con una mayor regularidad, por lo que sea, ¿no? Pues vas a trabajar más la parte dorsal, estoy casi seguro, ¿no? Lo que es el conjunto de la espalda, que lo que son los femorales. Por lo que sea, o sea, ya sea porque estés más cómodo o por el motivo que fuera, ¿no? Pero por norma general se suele hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que en la espalda no notas esa contracción, sobre todo pasa mucho al empezar, cuando ya tienes un cierto rodaje. Esto ya es mucho más sencillo, ¿no? Que automáticamente en cuanto sujetas una mancuerna y haces un remo o vas a cualquier máquina, haces el gesto, pegas bien el codo al dorsal y automáticamente notas cómo se contraen todas las fibras. Claro, una persona intermedia sabe hacer esto, y a la avanzada ni te cuento. Pero claro, ¿qué pasa con una persona principiante? No es consciente de, ni por un lado, ni de lo que tiene que activar, ni por otro lado, con qué parte del cuerpo tiene que hacer la fuerza, porque esto es muy... Esto, entre comillas, no es que sea contradictorio, pero sí que hay que tener un poco de noción, porque nosotros tanto cuando hacemos la parte dorsal, ¿no? Ya sea mediante algún jalón, ¿no? Estando bien verticales y bajando bien el codo, o algún pullover o algún ejercicio de espalda, estamos haciendo el movimiento, pero no parte de la mano, sino parte desde el codo. Es decir, toda la fuerza, cuando hago remos, etcétera, no estoy pensando en que quiero mover la mancuerna con mi mano. Quiero pensar que quiero mover la mancuerna con mi codo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al principio se hace muy raro. Es como, joder, pues si tengo la mancuerna en la mano, ¿cómo voy a subir el codo? Claro, eso una persona intermedia, lo he dicho, ya lo conoce. Pero claro, nosotros si acabamos de empezar, entonces te doy una mancuerna y te doy para que remes, para que subas. Vas a hacer como un gesto, incluso vas a acercar más la mano al dorsal y vas a separar el codo. Que eso pasa mucho con el tema de las elevaciones laterales, ¿no? No me quiero ir del tema, pero bueno, para que os pongáis también en la situación. Yo si te pido hacer unas elevaciones laterales, si no tienes mucha idea, la mancuerna la tienes en la mano. Y cuando tú ya te fatigas y ya te cuesta, si tú piensas continuamente en levantar las mancuernas con tu mano, va a aparecer este gesto de elevación lateral. Cuando realmente es desde tu codo donde tienes que hacer la fuerza, ¿no? Tienes que imaginar, o por un lado, que te están ayudando desde tus codos, o por otro lado, que suele ser el más común, como si tuvieras una jarra, el gesto que harías de servir el agua, ¿no? Yo sujeto la jarra y hago este gesto. Bien, pues ese gesto es el que hay que hacer para las elevaciones laterales. Pero claro, yo no estoy pensando en mi mano, estoy pensando en elevar los codos, porque si no, hago así. Si hago la fuerza de las manos, hago así. Entonces, estas cosas para interiorizarlas cuestan un poquito más. Entonces, yo entiendo que a los que sois principiantes, pues eso o no os lo han dicho
o lo vais a ir descubriendo por el camino, pero bueno, en cuanto antes lo descubráis mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que para los remos, para todo el trabajo dorsal, necesitamos que el tirón sea desde el codo. Y luego a partir de ahí tenemos que intentar visualizar que el movimiento nazca desde ese grupo muscular. Porque claro, os digo que tenéis que remar intentando que el codo, como si estuviera la mancuerna o la barra en el codo, para que podáis acercarlo bien, etcétera, para que no se separe. Pero claro, pero es que luego lo que tenemos que intentar a medida que vayamos haciendo todas estas cosas bien es el hecho de que el movimiento nazca desde ese grupo muscular. Yo quiero hacer un press de banca, un press inclinado, un press en la máquina y no quiero empujar por empujar, yo lo que quiero es que el movimiento nazca desde el pectoral. Yo lo que quiero hacer es juntar pues, esos bíceps al pecho, hacer este gesto, pero que el movimiento nazca desde aquí. Si yo soy capaz de hacer eso, voy a notar un estímulo totalmente diferente, que no es tirar por tirar, ¿sabes? Podéis hacer unas series rápidas, pesadas, pero que en cierto modo tengáis estas pautas claras, porque al final sí, se trata de tirar pesado, pero tirar también con el grupo que estamos trabajando. No me vale tirar pesado una máquina de un press inclinado, en un press plano, y que esté haciendo más fuerza con los pies o subiendo la cadera, no, que el movimiento nazca desde aquí. Ya os iréis haciendo más fuertes, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, eso es un concepto que al principio cuesta. Entonces, con la parte del dorsal sí que os puedo recomendar el hecho de usar straps. Porque al final, con los straps, me olvido del agarre, que esto también pasa mucho, ¿no? Si estoy en un jalón al pecho, estoy más pendiente de que la barra no me baile, de que pueda sujetarlo, que los dedos no se me vayan y que pueda bajar la barra en cierto modo, que centrarme en llevar los codos a donde tienen que llevarlos. Entonces, claro, si no tenemos straps, si el limitante es el agarre, estamos apañados. Entonces, es una buena estrategia de cara a usar straps, lo dicho, siempre de manera puntual, porque nuestro objetivo es ser capaces de activar el dorsal o la espalda, que tengamos esa conexión sin la necesidad de los straps. Si prácticamente hacemos todas nuestras series de calentamiento y de aproximación, evidentemente efectivas van a ser con straps, pero si hacemos las de calentamiento y de aproximación con los straps, es que vamos a perder bastante tiro ahí. Entonces, nuestra intención tiene que ser lo mismo que notamos con los straps, notarlos sin ellos. No digo las series efectivas porque al final va a haber un momento en el que para remar ya pesado nos va a limitar el agarre, porque queramos o no, ya sea por sudor, ya sea porque estás fatigado, pues los dedos se van a fatigar antes que el dorsal, pues que es de cajón. Entonces podemos usar straps, pero que pensemos en lo mismo que estamos activando. Pues lo mismo sin ellos. Esa sería la cuestión. A partir de aquí, a medida que nos vamos familiarizando con eso, esa conexión, lo dicho, es muy importante que sepamos que el movimiento tiene que nacer desde ese grupo muscular. Por ejemplo, con el tema del glúteo. Yo quiero hacer unas patadas de glúteo, pero no es cuestión de me centro en la patada, en plan de pegar una coz. No. O sea, yo tengo que hacer que el movimiento se vea que nace desde el glúteo, desde esa parte. Porque si no, es que si no, no lo voy a notar. Por eso digo que es muy importante que nos centremos más en una vez, claro, con la parte del dorsal es el codo. Claro, pero con la parte del glúteo no es la rodilla. Es más prácticamente el glúteo lo que tenemos que notar. Entonces, si nosotros vamos a... Voy a poner aquí. Si nosotros vamos a la patada del glúteo y nos centramos más en simplemente empujar con el pie o incluso desde la rodilla, aunque sí que es cierto que eso es más complejo a la hora de entenderlo. Es simplemente pensar en la parte del glúteo. Yo tengo que colocarme dentro de lo que cabe bastante vertical en este ejercicio, aunque mucha gente está más cómoda con el pecho apoyado, más reclinado, pero yo suelo aconsejar mantenerte bien vertical y desde ahí que el movimiento nazca desde el glúteo. Si es que lo vais a notar a la primera, si es que no os hace falta, luego evidentemente habrá posicionamientos del pie, como ya sea colocarlo ligeramente hacia el exterior para ayudar a la cadera y sobre todo para ayudar a que se active más esa parte del glúteo, pues incluso esa parte del glúteo medio, pero bueno, que la idea es que nazca el movimiento desde el grupo muscular en concreto. La pata de glúteo, ¿de dónde tiene que nacer? No puede nacer del pie, tiene que nacer del glúteo. Ese es un poco el concepto. Entonces, todo lo que es la cadena posterior, al principio nos va a costar mucho. La espalda, por supuesto. El glúteo, más de lo mismo. Y estoy casi convencido de que a la mayoría de chicas les pasa eso, que no son capaces de activarlo bien. Porque yo veo en el gimnasio a un montón de chicas entrenando el glúteo 2-3 veces a la semana, que prácticamente solo hacen eso, y es como, todavía no tienes un desarrollo que digas, hostia, pues tiene un buen glúteo.
sea, no, todavía ves que le falta, que está algo plano, no sé si es cuestión de la dieta o de lo que sea, pero estoy casi convencido que todo radica en ese estímulo, que no se hace correctamente, no prestamos atención. Lo haces 3 veces a la semana y dices, bueno, pues le meto más volumen, más volumen. No, piensa un poco lo que estás haciendo. O sea, que igual desde fuera se puede ver que va un poco más descontrolado o va un poquito más rápido. Bueno, si te puedes permitir el lujo de ir medianamente rápido activando ese grupo muscular, perfecto. Porque luego es cuestión simplemente de poner más peso. Tranquila que de chapas no te vas a cansar de poner. Entonces, la idea es que el movimiento nazca desde ahí. Si no nace desde ahí, vamos a estar pegando patadas y da igual. Y nos va a pasar lo mismo en la sentadilla, en el peso muerto, en el hip thrust, en la patada de glúteo, nos va a pasar en todos lados. Entonces, no puede ser, no podemos poner 5 chapas a cada lado en el hip thrust y no notar el glúteo, o que el glúteo llega a un momento en el que no se desarrolla, no tiene sentido. Si es lo único que hacéis. Es que no me entra en la cabeza. Entonces, tener más concentración en ese aspecto, estar más focus en las series efectivas, incluso desde las de aproximación, ir ya teniendo en mente por dónde van los tiros, de decir, hostia, ya va calentito, ya lo voy notando. Y luego ya cuando vaya a la efectiva, que tenga ya, pues por ejemplo, si vamos a una efectiva de 8 o de 6 o de 10, vamos a intentar que desde las previas, desde si vamos a 6, desde la tercera, cuarta, que digamos, hostia, no sé si voy a llegar, porque ahí es donde tiene que picar, y a partir de ahí esas 5 o 6, o 7 u 8, o 9 o 10, esas dos últimas, igual nos podemos permitir el lujo de tirar ya con todo el equipo, en plan de, tiro con todo para extender la cadera, o tiro con todo, perfecto, pero que las primeras, el 80% del trabajo, se lo haya llevado ese glúteo. No que se haya ido al femoral o a la zona lumbar, que luego salgo a la máquina y digo, hostia, me duele la zona lumbar. Y dices, joder, ¿de qué? Bueno, ¿de qué? Pues ya sabes de qué es. De tirar así con la pierna a lo loco. No, un poquito más de concentración, estamos visualizando, estamos pensando en todo momento cómo tengo el pie, cómo tengo la cadera, cómo tengo que hacer el movimiento y me tengo que visualizar desde fuera. Decir, vale, estoy en esta posición, así es como tiene que ir. Y a partir de ahí aguantar el quemazón. Y es que no hay más. Ya os digo, os podéis permitir el lujo de, bueno, las últimas que igual ya se vean un poco peor en el sentido de, bueno, se ve que está tirando con todo, pero porque ha hecho las 10 primeras de puta madre. Me parece perfecto. Pero si ya desde la primera ya no estás conectando, es que mal augurio, así os lo digo. Entonces, vamos a intentar prestar más atención y sobre todo hacer las cosas bien. Al igual que va a pasar con el tema de los femorales. Todo lo que es cadena posterior va a costar mucho más, pero básicamente porque no lo vemos. Nosotros en el espejo vamos a estar viendo los bíceps, viendo el pecho, los hombros, los cuádriceps, todo. Pero claro, no tenemos ojos en la nuca, entonces no nos vemos la espalda, no nos vemos el culo, no nos vemos los femorales. Eso cuesta más, entonces prestar más atención a eso que es importante, y una vez ya sepáis hacerlo de manera correcta, ya os podéis permitir ciertos lujos, pero primero activarlo y activarlo con consciencia, una conexión mente-músculo adecuada. A partir de ahí, sobrecarga progresiva. Como os dije, es aburrida la sobrecarga progresiva, pero por eso funciona. Tener paciencia, las cosas van saliendo. Si tenéis que resetear ahora los pesos en las máquinas, porque dices, hostia, es que si no, ya con este peso no noto. Bueno, pues si notas con 5 chapas, tienes que notar perfectamente con una chapa. Porque yo os digo, yo me pongo en cualquier ejercicio, me da igual que sea algún remo, que sea alguno de glúteo, alguno de femoral. Me pongo en el femoral, o sea, en el glúteo, como he dicho antes, con el hip thrust, 5 chapas por lado, la mítica esta de Hammer, y noto el glúteo perfectamente. Pero es que me pongo en la primera, me pongo sin peso y ya noto. Y ya noto una barbaridad. Y con el dorsal lo mismo. Me pongo en el remo Dorian con 6 chapas y noto el dorsal de una barbaridad. Pero es que me pongo con una también. O sea, es que eso es un poco la cosa. Entonces, esto, que por lo menos lo tengáis presente. Y ahora que hablo del tema de la Dorian, que este chico que me comentó me dijo eso, que igual pensaba que él perdía la conexión porque estiraba más. De hecho, en ese remo Dorian y en la mayoría de remos, en la mayoría de ejercicios de espalda, nos conviene estirar bastante. No digo que hagáis como una protracción en plan ahí que perdáis, pero casi que sí, porque es que va a haber un momento en el que es necesario.
tú tienes que hacer ese remo con la espalda recta, pero luego sí te puedes, entre comillas, dejar llevar un poquito más para luego hacer ese gesto, porque esa parte media va a trabajar bastante más de esa manera. A ver, que estos igual son tips algo más avanzados, pero tenéis que probarlo, porque al final está bien hacer ese remo, pero si me quedo así, va a ser muy complicado que progrese. Entonces intento un poquito más para, aunque sea con inercia, ir adaptándome a nuevos pesos, para que luego pueda hacerlo pues al dedillo de otra manera, que pueda hacerlo con un poquito más de peso. Aparte que tampoco va a estar de más de manera puntual hacer ese tipo de estrategias, que lo habréis visto, estoy seguro, en algún remo Gironda, en algún remo Dorian, en algún otro remo habéis visto que hay gente que descuelga las escápulas. Bueno, lo podéis probar, lo que os dije, intentar probarlo en vosotros, hombre, evidentemente con un sentido y con cierto cuidado, porque claro, dices, no, ahora voy estiro y tal, no sé qué. La idea para trabajar el dorsal es que estire lo máximo posible. Pues si os ponéis una máquina Dorian tendréis que estirar el brazo. Incluso me podré girar en una dirección para colocar las fibras de tal manera que todavía se estire más ese dorsal. ¿Vale? Entonces, este tipo de cosas es que por lo menos que os suenen, porque es que tiene que ser así. No, es que me quedo así, que la conexión mente-músculo tiene que estar igualmente. Yo me estiro aquí, vamos, lo máximo que pueda y tengo, no es que pierda la conexión, es que tengo que notar todavía más, porque se está estirando el músculo lo máximo posible. Entonces, eso que no se nos vaya y digamos, no, es que es porque pierdo la conexión porque me estiro más. No. De hecho, si te estiras más, lo vas a notar muchísimo más. Entonces, eso no me vale. ¿Vale? Lo que sí que hay que ser conscientes es que la cadena posterior, toda ella, nos va a costar activarla o tener una conexión mucho mejor que con la parte anterior. Nos va a costar más porque al final no lo vemos y en el espejo es mucho más visible pues el hecho de ver todos los grupos musculares. Entonces, tienes otra capacidad, somos más visuales por norma general. Entonces, claro, si tú estás viendo continuamente pues cómo se va moviendo el músculo, etcétera, etcétera, vas a tener otra visión, ¿no? Vas a tener otra conexión. En cambio, claro, si desde aquí no te visualizas bien desde fuera cómo estás haciendo el movimiento, con qué parte del cuerpo estás haciendo el movimiento, desde dónde nace ese movimiento, no vamos a lograr nada. Entonces, lo más importante sería esa conexión. Así que prestar mucha atención cuando hacéis lo que es la cadena posterior, la espalda, el dorsal, la parte del glúteo, la zona femoral. Todo ese trabajo va a ser imprescindible que lo hagamos con una buenísima conexión, porque si no estamos apañados. Entonces, esto que quede claro, ¿vale, chicos, chicas? Lo dicho, para el dorsal pues puedo usar straps, pero de manera puntual, no os volváis locos, sobre todo no os volváis cómodos, porque al final parece que no, pero entramos con straps y luego cuando nos lo quitan dicen, no, es que no muevo tanto, tal. Hay que hacerse fuerte de todo, la mano también es un músculo importante y hay que darle trabajo. El antebrazo tiene que crecer también, ¿vale? Si quieres una espalda grande, el antebrazo tiene que crecer, ni más ni menos. Y lo mismo con el glúteo, lo mismo con otros grupos musculares. Para que crezcan, tiene que ir todo en conjunto. No podemos tener un glúteo desmesurado. Y dices, no, es que esa chica tiene poca pierna y tiene mucho glúteo. Bueno, pues habrá casos y casos, o habrá casos en los que, pues yo qué sé, que usen implantes, porque parece que se usan más de lo que pensamos. Vale, pero bueno, ese ya sería otro tema, quedaría para hablar otros 20 minutos y no me voy a enrollar más, ¿vale? Así que lo dicho, chicos, chicas, espero que os haya servido. Recordad prestar mucha atención a esos grupos musculares, a los anteriores, a los de la parte anterior del cuerpo también, pero estos más en concreto. Y recordar que esa conexión mente-músculo, que parece siempre así como de coña tal, pero si se ha dicho toda la vida también es por algo. Y creedme que sirve, porque es muy importante que sepamos activar bien cada grupo muscular para poder tener un desarrollo mayor, para ganar algo más de masa muscular y en consecuencia perder grasa, ¿vale? Porque va todo unido de la mano, pero si un eslabón falla, falla todo. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, tenéis el cajón de comentarios para decir lo que queráis y como os digo siempre, nos vemos en próximos vídeos y no os despistéis.